Hola, hola, hola. Muy buenos días. Buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Bendiciones para todos. Desde aquí, desde mi rinconcito, mi país amado, Costa Rica. Para todos ustedes. Un gustote estar con todos allá en sus diferentes laptops, CPUs, hay en sus celulares ahí. Y hoy quiero compartir con ustedes en esos tiempos donde la gente, eh, sobre todo aquí en el lado de Centroamérica, eh, ha estado terrible, ¿verdad? Con eso de los huracanes, ¿verdad? Y entonces como que la gente, pues utilizando la naturaleza, pues comienzan a meter miedo a la gente. Y eso no debe ser, eso no debe ser, no podemos jugar con el amor de Dios, porque el amor de Dios es grande, es bellísimo. Y dice el Arreglo de Oro San Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. Y tenemos que meternos eso. Él nos amó a nosotros mucho, nos amó hasta el extremo, dice la palabra de Dios. Hasta el extremo nos amó. Y nosotros no podemos llegar y decir que tenemos miedo. Escucho mensajes terribles, mensajes donde, por ejemplo, yo escuchaba un mensaje ahí en WhatsApp donde decía que Dios se había olvidado de Costa Rica, que había abandonado Costa Rica. No sé, un hermano, no sé quién. Digo, Dios mío, Dios olvidarse de sus hijos. No, por favor, hay que tener más seriedad cuando se escribe un mensaje, cuando se da un mensaje, sobre todo para muchas personas que lo escuchan y muchas personas que padecen de pánico, ¿verdad? Entonces, sobre todo por eso, es decir, no, esto de la naturaleza es parte de la naturaleza. Siempre han habido huracanes, siempre han habido temblores, siempre han habido terremotos, siempre ha pasado esto. No es la primera vez, no es la primera vez. Esto de la pandemia, siempre han existido las pandemias, siempre. Entonces, a veces utilizamos todo lo que está sucediendo, lo utilizamos para meter miedo. No sé si con el afán de ganar adeptos a su religión, a sus iglesias, no sé con qué razón. Pero no podemos llegar y decir que Dios nos abandonó, porque Dios no nos abandona. Jamás, jamás Dios nos va a abandonar. Nunca nos va a abandonar. Entonces, no podemos llegar nosotros y decir esas cosas, porque eso es ofender, eso es una blasfemia contra Dios, porque nosotros somos la niña de sus ojos. Somos la niña de sus ojos y no podemos llegar nosotros y estar hablando tan mal de Dios, como que si Dios nada más porque Costa Rica fue así, entonces te voy a juzgar, te voy a condenar, porque Honduras, Nicaragua, Salvador, Guatemala, los diferentes países, porque han hecho esto, yo lo voy a abandonar. No, saben que poco conocemos de Dios. En verdad que sí, me duele mucho. Esos mensajes que ponen que Dios ha abandonado Centroamérica y todo eso, mensajes terribles, de decir que lo que han, más bien me da dolor de ver lo poco que se conoce de nuestro Padre. Porque si dice la palabra de Dios, si vosotros que sois malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, mayor vuestro Padre os dará cosas a ustedes si no te lo piden. Entonces, ¿cómo llegar nosotros y dudar del amor de Dios? Dígame, ¿cómo? ¿Cómo podemos dudar del amor de Dios? Por eso, el seguir a Jesús en esta vida diaria es un poco enredada, porque a veces decimos, no, hay que servirle nada más en la iglesia. Y no, a Jesús se le sirve en la familia, a Jesús se le sigue ahí en la familia. ¿Cómo se sigue a Jesús? En la familia, amándonos, sin guardarnos rencor, sin guardarnos celos, envidias. Sí, en la familia unida, sí, ahí se le sigue a Jesús.
¿Dónde más se le sigue a Jesús? A Jesús se le sigue a través del fútbol, del deporte. ¿A qué tipo de deporte se le sigue a Jesús? Ahí se le sigue a Jesús. A Jesús se le sigue en el estudio. Cada vez que nos sentamos en un escritorio, encendemos una candela, o encendemos la vela y la lámpara, ¿no? Para poder estudiar y agarrar el libro y comenzar a estudiar. Ahí, dentro de eso, dentro de las ganas de querer ser alguien en la vida, ahí se le sigue a Jesús. Sí. Se le sigue a Jesús a través de las bendiciones que nos da y nosotros bendecimos las cenas, las comidas que de diferentes manos nos repara Dios. Él danos el pan cotidiano a través de las cenas. En un hospital se le sigue a Jesús, ahí se le sigue. Más ahora, en nuestros tiempos, ¿verdad? Donde ellos son unos grandes baluartes, ¿verdad? Los médicos y las enfermeras y todos los que sirven ahí en los hospitales. En las cárceles, ahí se le sigue a Jesús. Ahí. Bien. Eso es lo bonito de esto, se le sigue a Jesús. Ahora bien, ¿qué no debemos de hacer nosotros para poder seguir a Jesús? Bueno, primero, antes que todo, no tener ideas farisaicas, ideas de los fariseos. Nos habla el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11, 44, verso 44, nos dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. ¿Por qué será que Jesús denunciaría tanto a esas prácticas religiosas de ellos, de estos escribas? O sea, pero supuestamente los que sabían la ley y todo eso, simple, porque eran muy estrictos, supuestamente observadores de la ley, cumplían la ley a cabalidad, porque les gustaba ser reconocidos en las plazas. A ellos les gustaba eso. Les gustaba también ocultar sus pecados. Sí, habían pecados ocultos de ellos, de cada uno, y quien de nosotros nos guarda y no tiene oculto unos pecados. Sí. Porque ponían estrictas penas a los demás y ellos ni siquiera las cumplían, ¿no? Normas, ponen reglas, somos buenos nosotros para llegar y ponerle una norma, una regla a quien sea, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de iglesia, compañeros de trabajo. Somos buenos para eso, pero ni siquiera nosotros, ni siquiera con el dedo movemos esa carga que le queremos dar a los demás. Sí, somos fariseos también. ¿Se sigue Jesús ahí? No. Porque ellos criticaban los pecados de otros, pero también los cometían, ¿verdad? Es decir, la gran hipocresía, ¿verdad? Es decir, uno critica un pecado de otro, pero también lo comete. Y es que ¿cómo cuesta? Y por eso me pongo así para que pecho la cruz aquí. Porque ya todos somos pecadores. Se oye muy fácil llegar y decir creo en Jesús, que es mi Salvador, y todo, y ya con eso basta. No, con eso no basta. En el diario vivir, en el transcurso de la vida, el ser humano es pecador. Aquí, así como lugar de santos, ¿cómo que no? Eso no es para nosotros, ¿verdad? Estamos como dice la Salve Regina, en un llanto y un crujir de dientes aquí, en este destierro, donde pasamos problemas y cosas y demás. Los fariseos tenían una cosa que enseñaban una religión fría, muy fría, y que apartaba a los hombres de la verdad, ¿sí? Y a veces nosotros, con eso que les comentaba,
les comentaba yo de que de estos mensajitos ahí diciendo cosas de que Dios nos ha abandonado, de que Dios nos dejó y que esto es un castigo de Dios, y el huracán ETA y el huracán Iota o Idiota, no sé cómo decirle, el huracán Iota también es un castigo de Dios. No. Quizás muchos de nuestros hermanos van a buscar de Dios. Oiga, no hay nada que por mal no venga. Así, todo, dice la palabra de Dios, todo lo que acontece a los que aman a Dios es para su propio bien. Entonces cualquier mal que venga, no sabemos el plan de Dios, no sabemos el por qué, eso no lo sabemos, pero sí tenemos por seguro que algo tiene Dios ahí, algo tiene Dios para con nosotros. ¿Qué será? No lo sé, pero algo tiene Dios. Qué bello que es Dios, ¿verdad? Sí, Dios es bello, Dios es hermoso, Dios es una preciosura, Dios está con nosotros y nos ama de una manera, y yo les digo a todos ustedes, vean, no podemos tener una idea de los fariseos, que solamente con la ley, y quiero castigar, y entonces miramos a un Dios que es castigador, y Dios no es castigador. Lo va a decir el evangelista Juancho a San Juan, lo va a decir. Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Y eso tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Dios es amor. Hay algo que también relativo con esto del temor, es eso, el temor a Dios. Decía el Divino Maestro, dentro de esas grandes prédicas que él tenía, decía, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Eso está en San Lucas, capítulo 12, verso 6 en adelante. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ay, palabra de Dios, qué lindo, te alabamos, Señor, qué lindo. Qué lindo. Oigan, no se venden, por favor, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Tenemos que aprender de esto. Todos nuestros cabellos están contados, todo nuestro ser está contado. Y qué bonito. El temor a Dios es porque Dios, en su infinito amor, ¿verdad? Una cosa es el temor a Dios y otra cosa es el temor de Dios, que es un parte del don del Espíritu Santo, el temor de Dios. Pero el temor a Dios, sí, hay que, ese temor a Dios es el respeto al amor de Dios. Por eso cuando se habla de Dios, que Dios es juzgador, que Dios es malo, y todo, oye, se les ahora no respeto a alguien que ha hecho el universo, que creó el universo para que vivamos nosotros. Así no puede ser posible que hablemos mal de aquel que nos ha creado. Eso se llama, en pocas palabras, ¿saben cómo se llama? Mal agradecidos. Mal agradecidos. Así se llama eso. El temor a Dios es reverencia y respeto. Qué bonito. Es reverencia y respeto que se le debe tener a Dios. ¿Sí?
ahuyenta el temor, el miedo, sospecha, el recelo de los hombres. El temor a Dios nos libra de los temores de esta vida, sí, de los temores, de los miedos que podemos tener en esta vida, sí. Jesús nos enseña que debemos temer, sí. Ay. Pero debemos temer, ¿sabe a quién? Debemos temer, dice en capítulo 12 de San Lucas, verso 4, debemos temer a quien no puede quitarnos la vida eterna. No temamos a quien no puede quitarnos la vida eterna. No temamos. Temamos a quien puede desviarnos del camino a la vida eterna. Temamos de eso. No temamos por nuestra vida, porque está en manos de Dios. No temamos confesar a Cristo. No hay que temer en confesar a Jesús. No tengamos miedo de hablar ante los que nos pidan razón de nuestra fe. No temamos. Repito, Jesús dice que no podemos temer. Y dice, no temamos a quien no puede quitarnos la vida eterna. ¿Y quién es el que quiere quitarnos la vida eterna? Sino el malo, Satanás, que Dios reprenda. ¿Ah? Es el que nos quiere desviar, el diablo, el que nos divide, el que nos quiere separar. Sí. No temamos confesar a Cristo, es un miedo. Es un miedo hablar de Jesús. ¿Por qué tenemos tanto miedo de hablar de Jesús? No podemos tener miedo de hablar de Jesús. Sí. La vida es bellísima, así que no tengamos miedo. Y para ya llegar nosotros no tener ese miedo, hay que tener prioridades correctas. ¿Sí? Y en el verso 15, igual de San Lucas, capítulo 12, dice, y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Sí, está bonito. Entonces nos habla de esta parábola que nos habla el evangelista de San Mateo. Dice que hay un rico insensato en su egoísmo supremo, había amontonado tesoros que no podía emplear, vivía solamente para sí mismo, se extralimitó en los negocios, obtuvo ganancias ilegales, ilícitas, y no practicó la misericordia ni el amor de Dios. Los que humildemente usan para la gloria de Dios los recursos que Él le ha confiado, recibirán antes de mucho su tesoro de la mano del Maestro con la bendición. Bien, buen siervo fiel, qué lindo. Bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de su Señor. Buen siervo fiel. Entonces, ¿qué es lo que pide Jesús? Que nosotros seamos siervos fieles. Siervos fieles. Sí, porque a veces nos estamos nos hemos hecho llenos de avaricia. Yo pensaba que quizás esta pandemia del COVID nos iba a hacer un poquillo más solidarios y veo que no, como que no, nos hemos hecho de corazón duro, más duro todavía. Y es doloroso ver cómo muchos hermanos no les está yendo nada bien. Yo, gracias a Dios,
pues si me quejo, ofendo a Tatica Dios. El pan de cada día no me hace falta, siempre está ahí en la mesa. Pero cuántos hermanos que se quedaron sin su trabajo y muchas cosas demás. Qué duro, sí, muy difícil. Y cómo, por ejemplo, los privadas de libertad a los cuales yo visito, me duele mucho porque ellos tienen una gran necesidad de que se le vaya a motivar y no se puede ingresar. Entonces es dolorosísimo, no quisiera ir y cuánto deseo de estar con ellas en cada privada libertad y decirle que Jesús a pesar de todo nos ama, que Jesús a pesar de todo, a pesar de lo que somos, la verdad que no merecemos tanto amor, como decía Jacob, no merecemos tanto amor, Señor, pero así lo has querido, danos ese amor. Y por eso es que nosotros, el ser humano, tiene que aprovechar el tiempo. Tenemos que aprovechar el tiempo. Reinventarnos, ¿no? Como el dicho ahora por COVID, reinventarnos. Tenemos que aprovechar más el tiempo. Y decía Jesús, también en el evangelista San Lucas, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Pues sí, tenemos que estar listos, tenemos que estar, son tiempos duros. En tiempos de Jesús, las personas se vestían no sé cómo se llama eso, con túnicas, y cuando una persona quería realizar, un judío quería realizar un trabajo, debía ceñirse los lomos, es decir, sujetar la túnica con un cinturón, entonces tenía que amarrársela bien con un cinturón, un cíngulo, para moverse con facilidad. Y por otro lado, cuando llegaba la noche, debían encender las lámparas para mantenerse despiertos, tenían que estar despiertos, despabilados, ¿verdad? Uniendo estas dos actitudes de estas parábolas que ponía Jesús, Jesús nos invita a estar preparados, y más en este tiempo, ya casi llegamos al tiempo de Adviento, ¿sí? Y Jesús nos invita a estar preparados constantemente para realizar cualquier trabajo que se necesite, velar y no desmayar ante la aparente demora de su advenimiento, de su segunda venida. Sí, tenemos que estar preparados, esperando al Señor que regresa de las bodas. Qué bonito. Sí, esperando al Señor que regresa a las bodas, al padre de familia que vela para que no le roben. Si estamos listos, ningún ladrón va a entrar. A nadie nos avisa, un ladrón no nos avisa, pero por eso tenemos que estar preparados para que no nos roben. Al mayordomo fiel, ser nosotros mayordomo fiel. Aquel mayordomo que llega y se pone a la mesa y sirve a su servidor, sirve a su patrón, es un mayordomo fiel. Sí. Tenemos que aprovechar el tiempo. No sé cuánto falta, pero tenemos que aprovechar el tiempo. Por eso ahora es el momento, en estos tiempos en que estamos, es el momento de prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor. Pero no con miedo. Maránata, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Así termina el apocatalasis, ¿verdad? El Apocalipsis, así termina. Libro de la Revelación, ven Señor Jesús. Y en la Iglesia Católica lo repetimos siempre, anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, ven Señor Jesús. Eso lo decimos todos los días, en cada Eucaristía. La preparación para salir a su encuentro
no puede lograrse en un momento. No, no. Es una preparación para una cena solemne. Qué rico, qué lindo estar en las bodas del Cordero. Una cena solemne, qué rico. Y entonces debiéramos estar con una actitud vigilante y velar, combinando todo ello con trabajo ferviente, con trabajo de fuego, con trabajo, sí, porque solamente así, con esas actitudes, con amor, con respeto a Dios, con dándole la gloria a Dios, no para nosotros, a Dios, es ahí donde nosotros glorificamos a Dios. Nosotros, sus hijos, glorificamos al Padre, ¿sí? En medio de las grandes y agitadas escenas de la vida, con huracanes, con tormentas, con ventoleros, con todo. Es ahí donde nosotros llegamos y damos gloria. Porque qué bonito es decirle gloria a Dios cuando nos lo está yendo bien. Qué bonito es decirle, Dios, usted sí que es bueno cuando tenemos comida en la casa, pero cuando no la tenemos, ¿qué le decimos? ¿Es malo? No, verán que no. Entonces, la gloria de Dios en todo momento, en la escasez, como en la abundancia. ¿Cuántos hermanos se han quedado sin casas? ¿Cuántos hermanos están perdiendo sus hogares? No hogares, sus casas. Mientras no pierdan el hogar, la hoguera, esa esposa, ese esposo, esa familia, mientras no pierdan eso, estamos bien. Pero ¿cuántos se han quedado sin esa casita? Y tal vez quedaron con una deuda grandísima. Sí. No crean que uno no siente empatía con ellos. Claro. Tal vez los que me están escuchando dirán, porque no le pasó nada. No, vieran que no. Sí siento empatía. No voy a decir lo que nosotros estamos viviendo, pero sí, nosotros tenemos que irnos de acá, de mi casa, de este pequeño, aquí como le llamo yo ese lugarcito donde yo me siento para dar las diferentes charlas y de todo eso. Este rinconcito que estoy acá, dentro de unos meses va a ser en otro lado, otro rinconcito, porque tenemos que irnos de aquí. ¿Y qué? Vamos a perder la fe, vamos a morirnos, porque tenemos que irnos de la casa porque está en riesgo. No, nos vamos, ¿saben? Y Dios no tiene algo preparado mejor, ¿o no? Me decía un hermano, bendito sea Dios, Juanca, que van a estrenar casa seguro. ¿Y por qué no? Sí, vamos a estrenar casa, así es la vida. Qué bonito. Por eso tenemos que palabras de ánimo, palabras de fe, palabras de esperanza. Todo lo que tenemos y todo lo que somos están consagrados al servicio del Maestro, Si los que han perdido su hogar, los que han perdido su casa, los que han perdido cosas materiales, que tal vez están sufriendo por todo eso, caramba, recuerden, ánimo, fe, esperanza, por favor, palabra de ánimo, fe, esperanza, y consagren en todo a ese Jesús que vino al mundo, El dueño de esto vino aquí, y los que habíamos aquí no lo recibimos. Jesús fue un extranjero, siendo el Rey de Reyes, nació en un pesebre.
siendo el Hijo de Dios, murió en una cruz. No. Palabras de ánimo, hermanos. Palabras de ánimo. Por eso, temer a Dios, el temor de Dios. Ojo, ten mucho cuidado con el temor de Dios. El temor de Dios, respeto. El temor de Dios, hay que respetar a Dios. Hay que amar a Dios. Y todos hemos fallado, sí. Lastimosamente que sí hemos fallado. No hay quien haya fallado. Sí hemos fallado, somos humanos. Y por eso es que Jesús llega y dice, ok, yo quiero que ustedes sean mis testigos. Entonces, ¿cómo hay que ser testigo? Dice, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, verso 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines y hasta lo último de la tierra. Qué bonito. Entonces, para ser testigo, ¿qué primero que hay que hacer? Hay que sembrar la palabra de Dios. Su aceptación depende de cada persona, de cada terreno. De cada terreno, de cada hermano. ¿Cómo está el terreno para sembrar la palabra de Dios ahí? Según como esté tu terreno, así queda sembrada la palabra de Dios. Según. Yo puedo ser testigo, pero su tierra es tu tierra. Yo sembraré la semilla en ti. Pero ¿cómo estará tu tierra? ¿Estará llena de piedra, de arena? ¿O es arena negra que puedes sembrar, que está completamente fértil? ¿O es árida? El que pone para ser testigo, ojo, la recompensa del testigo, porque el testigo tiene la recompensa. El que pone su vida al servicio de Dios recibirá mucho más en este tiempo y en el tiempo venidero, la vida eterna. Ojo, recibirá mucho en este tiempo. Dejemos de estarnos quejando. Los que le servimos a Dios, los que hablamos de Él, cero quejas con Dios. Que Dios, yo siempre le digo, Jesús, yo hablo de ti, tú dedícate a lo mío. Tú haces y ves a ver cómo me ayudas a mí. Yo te voy a servir, voy a ser tu testigo, pero haz conmigo lo que tú quieras. No me abandones, porque yo sé que no me abandona. Sí. Él nos pone eso. Él nos da esa recompensa. La responsabilidad de un testigo. Dice, Dios nos ha dado dones, minas, talentos, para que los pongamos a su servicio. No hacerlo es renunciar a nuestro deber. Sí, no hacerlo es renunciar a nuestro deber, y no se puede. Por favor, el talento que Dios te ha dado es para que tú lo pongas al servicio. Sí, ser testigo. Ahora bien, ser servidor, de testigo a servidor. San Lucas capítulo 22, verso 26 dice, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Ser servidor, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Como tenemos un puesto de liderazgo, llámale iglesia, llámale donde usted quiera tener liderazgo. Al contrario que en la dirección de los gobiernos, por ejemplo en los gobiernos, que también es para servir, ¿verdad? Es servir. Entonces, pero cuando nosotros aprendemos a servir, volvemos al comienzo. ¿Dónde se sirve? Se sirve en la iglesia, se sirve con la familia, se sirve en el fútbol, a la hora de desayunar, a la hora de comer, todo.
A eso se sirve. Digamos, aprendemos a ser servidores a través de esto. Aprendemos a ser servidores. Cristo dio a sus discípulos una gran lección muy importante de cómo debíamos nosotros de ser. Y nos dijo que lucháramos por la supremacía. La lucha por la supremacía no tendrá cabida alguna, no. El que quiera ser más, no, nada que ver. Porque todos nosotros somos hermanos, todos. Y todos los siervos somos iguales, todos. La única grandeza que se va a reconocer es la humildad. Cuando aprendemos a ser humildes, ahí sí, aprendemos a ser humildes. Qué bonito es. El que trate pues de servir a los demás mediante el amor, mediante el sacrificio y todo eso, oiga, adquiere del Padre la compasión, la misericordia, la bondad, y eso le dará el primer lugar en el reino de los cielos. Así de sencillo. Es uno de los primeros lugares que Jesús nos dará en el reino de los cielos. Por eso, hermanos, no tengan miedo. Amemos a Jesús. Jesús nos ama. Así que ánimo y echar para adelante, ¿verdad? Que esto sigue. Y eso es una belleza, la verdad que sí. Así que cuídense mucho. Bendiciones para todos. Que el Señor y que nuestra Santísima Madre, la Virgen María, derrame su gracia y sus bendiciones en cada uno de ustedes. Bendiciones para todos. Y recuerden, por más problemas que podemos tener, recuerden, Dios nos ama demasiado. Nos ama hasta el extremo. Que Dios me lo bendiga. Juan Carlos Segura, amador, siervo por amor, para servirles. Un placer, un gusto. Hola. Muy buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Bendiciones para todos. Desde aquí, desde mi rinconcito, mi país amado, Costa Rica. Para todos ustedes, un gustote estar con todos allá en sus diferentes laptops, CPUs, ahí en sus celulares ahí. Y hoy quiero compartir con ustedes en esos tiempos donde la gente, sobre todo aquí en el lado de Centroamérica, ha estado terrible, ¿verdad? Con eso de los huracanes, ¿verdad? Y entonces como que la gente, pues utilizando la naturaleza, pues comienzan a meter miedo a la gente. Y eso no debe ser. No podemos jugar con el amor de Dios, porque el amor de Dios es grande, es bellísimo. Y dice el Evangelio de San Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que envió su único Hijo. Y tenemos que meternos eso. Él nos amó a nosotros mucho, nos amó hasta el extremo, es la palabra de Dios. Hasta el extremo nos amó. Y nosotros no podemos llegar y decir que tenemos miedo. Escucho mensajes terribles, mensajes donde, por ejemplo, yo escuchaba un mensaje ahí en WhatsApp donde decía que Dios se había olvidado de Costa Rica, que había abandonado Costa Rica. No sé, un hermano, no sé quién. Digo, Dios mío, Dios olvidarse de sus hijos. No, por favor, hay que tener más seriedad cuando se escribe un mensaje, cuando se da un mensaje, sobre todo para muchas personas que lo escuchan y muchas personas que padecen de pánico, ¿verdad? Entonces, sobre todo por eso, es decir, no, esto de la naturaleza es parte de la naturaleza.
Siempre han habido huracanes, siempre han habido temblores, siempre han habido terremotos, siempre ha pasado esto. No es la primera vez, no es la primera vez. Esto de la pandemia, siempre han existido las pandemias, siempre. Entonces, a veces utilizamos todo lo que está sucediendo, lo utilizamos para meter miedo. No sé si con el afán de ganar adeptos a su religión, a sus iglesias, no sé con qué razón. Pero no podemos llegar y decir que Dios nos abandonó, porque Dios no nos abandonó. Jamás Dios nos va a abandonar. Nunca nos va a abandonar. Entonces, no podemos llegar nosotros y decir esas cosas, porque eso es ofender, eso es una blasfemia contra Dios. Porque nosotros somos la niña de sus ojos. Somos la niña de sus ojos y no podemos llegar nosotros y estar hablando tan mal de Dios. Como que si Dios nada más, porque Costa Rica fue así, entonces te voy a juzgar, te voy a condenar. Porque Honduras, Nicaragua, Salvador, Guatemala, los diferentes países, porque han hecho esto, yo lo voy a abandonar. No, saben que poco conocemos de Dios. En verdad que sí, me duele mucho. Esos mensajes que ponen que Dios ha abandonado Centroamérica y todo eso, mensajes terribles de decir que lo que han, más bien me da dolor de ver lo poco que se conoce de nuestro Padre. Porque si dice la palabra de Dios, si vosotros que sois malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, mayor vuestro Padre os dará cosas a ustedes si no lo piden. Entonces, ¿cómo llegar nosotros y dudar del amor de Dios? Dígame, ¿cómo podemos dudar del amor de Dios? Por eso, el seguir a Jesús en esta vida diaria es un poco enredado, porque a veces decimos, no, hay que servirle nada más en la iglesia. Y no, a Jesús se le sirve en la familia, a Jesús se le sigue ahí en la familia. ¿Cómo se sigue a Jesús? En la familia, amándonos, sin guardarnos rencor, sin guardarnos celos, envidias. Sí, en la familia, una familia unida, sí, ahí se le sigue a Jesús. ¿Dónde más se le sigue a Jesús? A Jesús se le sigue a través del fútbol, del deporte. ¿Por qué tipo de deporte se le sigue a Jesús? Ahí se le sigue a Jesús. A Jesús se le sigue en el estudio. Cada vez que nos sentamos en un escritorio, encendemos una candela, o encendemos la vela y la lámpara, ¿no? Para poder estudiar y agarrar el libro y comenzar a estudiar. Ahí, dentro de eso, dentro de las ganas de querer ser alguien en la vida, ahí se le sigue a Jesús. Se le sigue a Jesús a través de las bendiciones que nos da y nosotros bendecimos las cenas, las comidas que de diferentes manos nos repara Dios. El darnos el pan cotidiano a través de las cenas. En un hospital se le sigue a Jesús, ahí se le sigue. Más ahora, en estos tiempos, ¿verdad? Donde ellos son unos grandes baluartes, ¿verdad? Los médicos y las enfermeras y todos los que sirven ahí en los hospitales. En las cárceles, ahí se le sigue a Jesús. Ahí. Bien. Eso es lo bonito de esto, se le sigue a Jesús. Ahora bien, ¿qué no debemos de hacer nosotros para poder seguir a Jesús? Bueno, primero, antes que todo, no tener ideas farisaicas, ideas de los fariseos. Nos habla el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11, 44, verso 44, nos dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. ¿Por qué será que Jesús denunciaría tanto a esas prácticas religiosas de ellos, de estos escribas? O sea, pero supuestamente los que sabían la ley y todo eso, simple, porque eran muy estrictos, supuestamente observadores de la ley, cumplían la ley a cabalidad, porque les gustaba ser reconocidos en las plazas,
A ellos les gustaba eso. Les gustaba también ocultar sus pecados. Sí, habían pecados ocultos de ellos, de cada uno, y quien de nosotros no guarda y no tiene oculto unos pecados. Sí, sí. Porque ponían estrictas penas a los demás y ellos ni siquiera las cumplían, ¿no? Normas, ponen reglas, y somos buenos nosotros para llegar y ponerle una norma, una regla a quien sea, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de iglesia, compañeros de trabajo. Somos buenos para eso, pero ni siquiera nosotros, ni siquiera con el dedo movemos esa carga que le queremos dar a los demás. Sí, somos fariseos también. ¿Se sigue Jesús ahí? No. Porque ellos criticaban los pecados de otros, pero también los cometían. ¿Verdad? Es decir, la gran hipocresía, ¿verdad? Es decir, uno critica un pecado de otro, pero también lo comete. Y es que ¿cómo cuesta? Y por eso me pongo así para en pecho la cruz aquí. Porque todos somos pecadores. Se oye muy fácil llegar y decir creo en Jesús, que es mi Salvador, y de todo, y ya con eso basta. No, con eso no basta. En el diario vivir, en el transcurso de la vida, el ser humano es pecador. Aquí, así como jugar de santos, ¿cómo que no? Eso no es para nosotros, ¿verdad? Estamos como dice la Salva Regina, en un llanto y un crujir de dientes aquí, en este destierro, donde pasamos problemas y cosas y demás. Los fariseos tenían una cosa que enseñaban una religión fría, muy fría, y que apartaba a los hombres de la verdad, ¿sí? Y a veces nosotros, con eso que les comentaba yo de que de estos mensajitos ahí diciendo cosas de que Dios nos ha abandonado, de que Dios nos dejó y que esto es un castigo de Dios, y el huracán ETA y el huracán Iota o Idiota, no sé cómo decirle, el huracán Iota también es un castigo de Dios. No. Quizás muchos hermanos van a buscar de Dios. Oiga, no hay nada que por mal no venga. Así, todo, dice la palabra de Dios, todo lo que acontece a los que aman a Dios es para su propio bien. Entonces cualquier mal que venga, no sabemos el plan de Dios, no sabemos el por qué, eso no lo sabemos, pero sí tenemos por seguro que algo tiene Dios ahí, algo tiene Dios para con nosotros. ¿Qué será? No lo sé, pero algo tiene Dios. Qué bello que es Dios, ¿verdad? Sí, Dios es bello, Dios es hermoso, Dios es una preciosura, Dios está con nosotros y nos ama de una manera, y yo les digo a todos ustedes, vean, no podemos tener una idea de los fariseos, es decir, que solamente con la ley, y quiero castigarte, quiero castigar, y entonces miramos a un Dios que es castigador, y Dios no es castigador. Lo va a decir el evangelista Juancho a San Juan, lo va a decir. Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Y eso tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Dios es amor. Hay algo que también
relativo con esto del temor. Es eso, el temor a Dios. Decía el Divino Maestro, dentro de esas grandes prédicas que él tenía, decía, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Eso está en San Lucas, capítulo 12, verso 6 en adelante. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ay, palabra de Dios, qué lindo. Te alabamos, Señor, qué lindo. Qué lindo. Oiga, no se venden. Por favor, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Tenemos que aprender de esto. Todos nuestros cabellos están contados. Todo nuestro ser está contado. Y qué bonito. El temor a Dios es porque Dios, en su infinito amor, ¿verdad? Una cosa es el temor a Dios y otra cosa es el temor de Dios, que es parte del don del Espíritu Santo, el temor de Dios. Pero el temor a Dios, sí, hay que, ese temor a Dios es el respeto al amor de Dios. Por eso cuando se habla de Dios, que Dios es juzgador, que Dios es malo, y todo, oye, se le está dando respeto a alguien que ha hecho el universo, que creó el universo para que vivamos nosotros. Así no puede ser posible que hablemos mal de aquel que nos ha creado. Eso se llama, en pocas palabras, ¿saben cómo se llama? Mal agradecidos. Mal agradecidos. Así se llama eso. El temor a Dios es reverencia y respeto. Qué bonito. Es reverencia y respeto que se le debe tener a Dios. ¿Sí? Ahuyenta el temor, el miedo, sospecha, el recelo de los hombres. El temor a Dios nos libra de los temores de esta vida, ¿sí? De los temores, de los miedos que podemos tener en esta vida, ¿sí? Jesús nos enseña que debemos temer. Debemos temer, sí. Ay. Pero debemos temer, ¿sabe a quién? Debemos temer, dice en capítulo 12 de San Lucas, verso 4, debemos temer a quien no puede quitarnos la vida eterna. No temamos a quien no puede quitarnos la vida eterna. No temamos. Temamos a quien puede desviarnos del camino a la vida eterna. Temamos de eso. No temamos por nuestra vida, porque está en manos de Dios. No temamos confesar a Cristo. No hay que temer en confesar a Jesús. No tengamos miedo de hablar ante los que nos pidan razón de nuestra fe. No temamos. Repito, Jesús dice que no podemos temer. Y dice, no temamos a quien no puede quitarnos la vida eterna. ¿Y quién es el que quiere quitarnos la vida eterna? Sino el malo, Satanás, que Dios reprenda. ¿No? Es el que nos quiere desviar, el diablo, el que nos divide, el que nos quiere separar. Sí. No temamos confesar a Cristo, es un miedo. Es un miedo hablar de Jesús. ¿Por qué tenemos tanto miedo de hablar de Jesús? No podemos tener miedo de hablar de Jesús. Sí.
La vida es bellísima, así que no tengamos miedo. Y para ya llegar y nosotros no tener ese miedo, hay que tener prioridades correctas. ¿Sí? Y en el verso 15, igual de San Lucas, capítulo 12, dice, y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Sí, está bonito. Entonces nos habla de esta parábola que nos habla el evangelista de San Mateo. Dice que hay un rico insensato en su egoísmo supremo, había amontonado tesoros que no podía emplear, vivía solamente para sí mismo, se extralimitó en los negocios, obtuvo ganancias ilegales, ilícitas, y no practicó la misericordia ni el amor de Dios. Los que humildemente usan para la gloria de Dios los recursos que Él le ha confiado, recibirán antes de muchos tesoros de la mano del Maestro con la bendición. Bien, buen siervo fiel, qué lindo. Bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de su Señor. Buen siervo fiel. Entonces, ¿qué es lo que pide Jesús? Que nosotros seamos siervos fieles. Siervos fieles. Sí, porque a veces nos estamos nos hemos hecho llenos de avaricia. Yo pensaba que quizás esta pandemia del COVID nos iba a hacer un poquillo más solidarios y veo que no, como que no, nos hemos hecho de corazón duro, más duro todavía. Y es doloroso ver cómo muchos hermanos no les está yendo nada bien. Yo, gracias a Dios, pues si me quejo, ofendo a Tatica Dios. El pan de cada día no me hace falta, siempre está ahí en la mesa. Pero cuántos hermanos que se quedaron sin su trabajo, y muchas cosas demás. Qué duro, sí, muy difícil. Y cómo, por ejemplo, los privadas de libertad, a los cuales yo visito, me duele mucho porque ellos tienen una gran necesidad de que se le vaya a motivar y no se puede ingresar. Entonces es dolorosísimo, no quisiera ir y cuánto deseo estar con ellas en cada privada libertad y decirle que Jesús a pesar de todo nos ama, que Jesús a pesar de todo, a pesar de lo que somos, la verdad que no merecemos tanto amor, como decía Jacob, no merecemos tanto amor, Señor, pero así lo has querido, danos ese amor. Y por eso es que nosotros, el ser humano, tiene que aprovechar el tiempo. Tenemos que aprovechar el tiempo. Reinventarnos, ¿no? Como el dicho ahora por COVID, reinventarnos. Tenemos que aprovechar más el tiempo. Y decía Jesús, también en el evangelista San Lucas, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Pues sí, tenemos que estar listos, tenemos que estar, son tiempos duros. En tiempos de Jesús, las personas se vestían con túnicas, y cuando una persona quería realizar, un judío quería realizar un trabajo, debía ceñirse los lomos, es decir, sujetar la túnica con un cinturón, entonces tenía que amarrársela bien con un cinturón, un cíngulo, para moverse con facilidad. Y
Por otro lado, cuando llegaba la noche, debían encender las lámparas para mantenerse despiertos. Tenían que estar despiertos, despabilados, ¿verdad? Uniendo estas dos actitudes de estas parábolas que ponía Jesús, Jesús nos invita a estar preparados, y más en este tiempo, ya casi llegamos al tiempo de Adviento, ¿sí? Y Jesús nos invita a estar preparados constantemente para realizar cualquier trabajo que se necesite, velar y no desmayar ante la aparente demora de su advenimiento, de su segunda venida. Sí, tenemos que estar preparados, esperando al Señor que regresa de las bodas. Qué bonito. Sí, esperando al Señor que regresa de las bodas, al padre de familia que vela para que no le roben. Si estamos listos, ningún ladrón va a entrar. A nadie nos avisa, un ladrón no nos avisa, pero por eso tenemos que estar preparados para que no nos roben. Al mayordomo fiel, ser nosotros mayordomo fiel. Aquel mayordomo que llega y se pone a la mesa y sirve a su servidor, sirve a su patrón, es un mayordomo fiel. Sí. Tenemos que aprovechar el tiempo. No sé cuánto falta, pero tenemos que aprovechar el tiempo. Por eso ahora es el momento, en estos tiempos en que estamos, es el momento de prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor. Pero no con miedo. Maránata, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Así termina el apocatalasis, ¿verdad? El Apocalipsis, así termina. Libro de la Revelación, ven Señor Jesús. Y en la Iglesia Católica lo repetimos siempre, anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, ven Señor Jesús. Eso lo decimos todos los días, en cada Eucaristía. La preparación para salir a su encuentro no puede lograrse en un momento, no. Es una preparación para una cena solemne, qué rico, qué lindo estar en la boda del Cordero, una cena solemne, qué rico. Y entonces debiéramos estar con una actitud vigilante y velar, combinando todo ello con trabajo ferviente, con trabajo de fuego, con trabajo, sí. Porque solamente así, con esas actitudes, con amor, con respeto a Dios, con dándole la gloria a Dios, no para nosotros, a Dios, es ahí donde nosotros glorificamos a Dios. Nosotros, sus hijos, glorificamos al Padre, ¿sí? En medio de las grandes y agitadas escenas de la vida, con huracanes, con tormentas, con ventoleros, con todo, es ahí donde nosotros llegamos y damos gloria. Porque qué bonito decirle gloria a Dios cuando nos lo está yendo bien. Qué bonito es decirle, Dios, usted sí que es bueno cuando tenemos comida en la casa, pero cuando no la tenemos, ¿qué le decimos? ¿Es malo? No, verán que no. Entonces, la gloria de Dios en todo momento, en la escasez, como en la abundancia. ¿Cuántos hermanos se han quedado sin casas? ¿Cuántos hermanos están perdiendo sus hogares? No hogares, sus casas. Mientras no pierdan el hogar, la hoguera, esa esposa, ese esposo, esa familia, mientras no pierdan eso, estamos bien. Pero ¿cuántos se han quedado sin esa casita? Y tal vez quedaron con una deuda grandísima. Sí. No crean que uno no siente empatía con ellos. Claro.
Tal vez los que me están escuchando dirán, porque no le pasó nada. No, vieran que no. Sí siento empatía. Siento empatía. No voy a decir lo que nosotros estamos viviendo, pero sí, nosotros tenemos que irnos de acá, de mi casa, de este pequeño, aquí como le llamo yo, ese lugarcito donde yo me siento para dar las diferentes charlas y de todo eso. Este rinconcito que estoy acá, dentro de unos meses va a ser en otro lado, otro rinconcito, porque tenemos que irnos de aquí. ¿Y qué? Vamos a perder la fe, vamos a morirnos, porque tenemos que irnos de la casa porque está en riesgo. No, nos vamos, ¿saben? Y Dios no tiene algo preparado mejor, ¿o no? Me decía un hermano, bendito sea Dios, Juanca, que van a estrenar casa seguro. ¿Y por qué no? Sí, vamos a estrenar casa, así es la vida. Qué bonito. Por eso tenemos que palabras de ánimo, palabras de fe, palabras de esperanza. Todo lo que tenemos y todo lo que somos están consagrados al servicio del Maestro, Si los que han perdido su hogar, los que han perdido su casa, los que han perdido cosas materiales, que tal vez están sufriendo por todo eso, caramba, recuerden, ánimo, fe, esperanza, por favor, palabras de ánimo, fe, esperanza, y consagrenlo en todo a ese Jesús que vino al mundo, El dueño de esto vino aquí, y los que habíamos aquí no lo recibimos. Jesús fue un extranjero, siendo el Rey de Reyes, nació en un pesebre, siendo el Hijo de Dios, murió en una cruz. No, palabras de ánimo, hermanos, palabras de ánimo. Por eso, temer a Dios, el temor de Dios, ojo, ten mucho cuidado con el temor de Dios. El temor de Dios, respeto. El temor de Dios, hay que respetar a Dios, hay que amar a Dios. Y todos hemos fallado, sí, lastimosamente que sí hemos fallado. No hay quien no haya fallado. Sí hemos fallado, somos humanos. Y por eso es que Jesús le dice, ok, quiero que ustedes sean mis testigos. Entonces, ¿cómo hay que ser testigo? Dice, dice Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, verso 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines y hasta lo último de la tierra. Qué bonito. Entonces, para ser testigo, que primero que hay que hacer, hay que sembrar la palabra de Dios. Su aceptación depende de cada persona, de cada terreno, de cada hermano. ¿Cómo está el terreno para sembrar la palabra de Dios ahí? Según como esté tu terreno, así queda sembrada la palabra de Dios. Según. Yo puedo ser testigo, pero su tierra es tu tierra. Yo puedo sembrar la semilla en ti, pero ¿cómo estará tu tierra? ¿Estará llena de piedra, de arena, o es arena negra que puedes sembrar, que está completamente fértil, o es árida? El que pone para ser testigo, ojo, la recompensa del testigo, porque el testigo tiene la recompensa. El que pone su vida al servicio de Dios recibirá mucho más en este tiempo y en el tiempo venidero.
la vida eterna. Ojo, recibirán mucho en este tiempo. Dejemos de estarnos quejando. Los que le servimos a Dios, los que hablamos de Él, cero quejas con Dios. Que Dios, yo siempre le digo, Jesús, yo hablo de ti, tú dedícate a lo mío. Tú haces y ves a ver cómo me ayudas a mí. Yo te voy a servir, voy a ser tu testigo, pero haz conmigo lo que tú quieras. No me abandones, porque yo sé que no me abandona. Sí. Él nos pone eso, Él nos da esa recompensa. La responsabilidad de un testigo. Dice, Dios nos ha dado dones, minas, talentos, para que los pongamos a su servicio. No hacerlo es renunciar a nuestro deber. Sí, no hacerlo es renunciar a nuestro deber, y no se puede. Por favor, el talento que Dios te ha dado es para que tú lo pongas al servicio. Sí, ser testigo. Ahora bien, ser servidor, de testigo a servidor. San Lucas capítulo 22, verso 26 dice, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Ser servidor, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Como tenemos un puesto de liderazgo, llámale iglesia, llámale donde usted quiera tener liderazgo. Al contrario que en la dirección de los gobiernos, por ejemplo en los gobiernos, que también es para servir, ¿verdad? Es servir. Entonces, pero cuando nosotros aprendemos a servir, volvemos al comienzo. ¿Dónde se sirve? Se sirve en la iglesia, se sirve con la familia, se sirve en el fútbol, a la hora de desayunar, a la hora de comer, todo. A eso se sirve. Digamos, aprendemos a ser servidores a través de esto. Aprendemos a ser servidores. Cristo dio a sus discípulos una gran lección muy importante de cómo debíamos nosotros de ser. Y nos dijo que lucháramos por la supremacía, que la lucha por la supremacía no tendrá cabida alguna, no. Que quiera ser más, no, nada que ver. Porque todos nosotros somos hermanos, todos. Y todos los siervos somos iguales, todos. La única grandeza que se va a reconocer es la humildad. Cuando aprendemos a ser humildes, ahí sí, aprendemos a ser humildes. Qué bonito es. El que trate pues de servir a los demás mediante el amor, mediante el sacrificio y todo eso, oiga, adquiere del Padre la compasión, la misericordia, la bondad, y eso le dará el primer lugar en el reino de los cielos. Así de sencillo. Es uno de los primeros lugares que Jesús nos dará en el reino de los cielos. Por eso, hermanos, no tengan miedo. Amemos a Jesús. Jesús nos ama. Así que ánimo y echar para adelante, ¿verdad? Que esto sigue. Y eso es una belleza, la verdad que sí. Así que cuídense mucho. Bendiciones para todos. Que el Señor y que nuestra Santísima Madre, la Virgen María, derrame sus gracias y sus bendiciones en cada uno de ustedes. Bendiciones para todos. Y recuerden, por más problemas que podemos tener, recuerden, Dios nos ama demasiado. Nos ama hasta el extremo. Que Dios me lo bendiga. Juan Carlos Segura, amador.
siervo por amor, para servirles. Un placer, un gusto.